El caso de Víctor de Aldama se ha convertido rápidamente en uno de los temas más candentes del panorama político y mediático español, despertando un sinfín de reacciones tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Este empresario, conocido por su presunta implicación en el caso Koldo, ha sacudido los cimientos del debate público con unas declaraciones que han dejado a pocos indiferentes. De Aldama aseguró, sin tapujos, que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, fue quien personalmente lo invitó a un acto del Partido Socialista. Esta afirmación, de por sí explosiva, ha abierto una caja de Pandora que ha generado intensos debates sobre la naturaleza de su relación con las figuras más destacadas del partido. No obstante, lo realmente sorprendente fue que de Aldama no se limitó a señalar este hecho, sino que fue más allá, añadiendo detalles que comprometen gravemente al exministro José Luis Ábalos. Según sus palabras, Ábalos estaría involucrado en una serie de movimientos oscuros que aún no han sido completamente revelados al público, pero que ya han empezado a suscitar especulaciones sobre su alcance y gravedad. Estas declaraciones no solo han encendido las alarmas en el entorno político, sino que también han provocado una cascada de reacciones en redes sociales, donde los usuarios no han dejado de debatir sobre las posibles implicaciones de estos señalamientos. La mención de Pedro Sánchez en este contexto ha añadido una nueva dimensión al caso, dado que posiciona al máximo representante del Ejecutivo en el centro de una polémica que, hasta ahora, parecía limitarse a figuras de menor rango dentro del partido. El simple hecho de que se sugiera una conexión directa entre el presidente y de Aldama ha dado lugar a cuestionamientos sobre la transparencia y los posibles intereses detrás de ciertos eventos partidistas. Asimismo, el añadido de los supuestos secretos de Ábalos ha intensificado la controversia, proyectando una sombra de duda sobre las acciones y decisiones tomadas en los niveles más altos del poder. Este caso, que combina revelaciones políticas con tintes personales, no ha hecho más que alimentar una vorágine de especulaciones y demandas de explicaciones claras por parte del gobierno y los involucrados. La narrativa que plantea Víctor de Aldama podría tener repercusiones significativas en la percepción pública del actual Ejecutivo, especialmente si surgen pruebas que respalden sus palabras. Por ahora, el caso sigue desarrollándose, pero está claro que ha tocado una fibra sensible en la sociedad, que observa con atención cada nuevo detalle que emerge. La respuesta del presidente Pedro Sánchez ante las acusaciones de Víctor de Aldama fue inmediata y contundente. Con un tono que no dejó lugar a dudas, Sánchez desmintió categóricamente todas las afirmaciones del empresario, calificándolas como absolutamente falsas. Además, en un intento por deslegitimar las declaraciones de Aldama, el presidente lo describió como un personaje que carecía de cualquier tipo de credibilidad, sugiriendo que sus palabras no merecían ser tomadas en serio. Este desmentido pretendía poner fin a la polémica, pero lejos de conseguirlo, pareció intensificarla, atrayendo aún más atención hacia el caso. Víctor de Aldama no se quedó callado ante estas palabras y respondió con igual contundencia, utilizando un lenguaje que rápidamente se viralizó y elevó el tono del enfrentamiento. Pedro Sánchez es un mitómano y tiene Alzheimer, afirmó el empresario, utilizando una combinación de términos que no solo buscaban desacreditar al presidente, sino que también añadían una carga personal y emocional al debate. Estas declaraciones no solo intensificaron el furor mediático, sino que colocaron directamente a Sánchez en el ojo del huracán, reforzando la percepción de que este caso podría convertirse en una crisis política de grandes proporciones. Este intercambio de acusaciones, cargado de insinuaciones y descalificaciones personales, ha polarizado aún más la opinión pública. Por un lado, los defensores de Sánchez ven en estas declaraciones un intento desesperado por parte de Aldama de desviar la atención de sus propios problemas legales, mientras que otros consideran que el empresario podría estar revelando detalles incómodos que el presidente preferiría mantener ocultos. En cualquier caso, la confrontación ha generado una serie de interrogantes que no han hecho más que alimentar el interés de los medios y de una ciudadanía ansiosa por conocer la verdad. El hecho de que estas declaraciones provengan de un empresario acusado de estar involucrado en una presunta trama de corrupción añade una capa adicional de complejidad al caso. Mientras Sánchez intenta desmarcarse de las acusaciones y cuestionar la credibilidad de Aldama, este último parece decidido a mantener sus afirmaciones y a intensificar sus ataques contra la figura presidencial. Este enfrentamiento, que ya ha trascendido el ámbito político para convertirse en un tema de interés general, plantea preguntas sobre la relación entre el poder, la corrupción y la capacidad de los líderes para enfrentar este tipo de crisis. En definitiva, la reacción de Pedro Sánchez no solo buscaba proteger su imagen, sino también minimizar el impacto de las palabras de Aldama en un momento en el que la percepción pública juega un papel crucial. Sin embargo, la dureza de las respuestas por parte del empresario ha complicado aún más el panorama, dejando a ambos protagonistas en una posición en la que cada palabra y cada movimiento serán objeto de escrutinio. Por ahora, la controversia no muestra signos de disminuir, y el caso sigue siendo uno de los focos principales de atención en el debate político y mediático del país.
El explosivo intercambio de declaraciones entre Víctor de Aldama y Pedro Sánchez no solo acaparó titulares, sino que también se convirtió en el centro de atención en programas de análisis político, como Horizonte, dirigido por el destacado periodista Iker Jiménez. Este espacio ofreció un terreno fértil para diseccionar el caso desde diferentes ángulos, convocando a expertos y colaboradores con puntos de vista diversos para aportar claridad sobre un escándalo que amenaza con tener implicaciones profundas en la política española. Uno de los momentos más impactantes del programa fue la intervención del periodista Alejandro Entrambasaguas, quien no se anduvo con rodeos al evaluar la magnitud de las acusaciones vertidas por de Aldama. Según Entrambasaguas, si las revelaciones del empresario resultaran ser ciertas, estaríamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país. Este contundente comentario no solo subraya la gravedad del caso, sino que también deja entrever las posibles repercusiones de un escándalo que involucra a figuras clave del Partido Socialista y pone en jaque la credibilidad del actual gobierno. El análisis de Horizonte también destacó cómo estas acusaciones podrían reconfigurar el panorama político de España, generando una crisis de confianza sin precedentes. Las palabras de Entrambasaguas encontraron eco en otros colaboradores, quienes coincidieron en que las implicaciones de estas revelaciones trascienden el ámbito político, afectando la percepción pública de la gestión gubernamental y poniendo en cuestión la ética de quienes ocupan los más altos cargos del poder. Durante el debate, los participantes exploraron no solo las acusaciones en sí, sino también el contexto en el que éstas se producen. Algunos señalaron que, de confirmarse, las acusaciones de Aldama podrían desvelar un entramado de corrupción sistémica que no se limita a casos aislados, sino que estaría incrustado en las estructuras del poder. Esta posibilidad llevó a reflexionar sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control institucional para evitar que episodios de esta naturaleza se repitan. El programa también examinó el impacto mediático del caso y cómo este ha polarizado a la sociedad española. Para algunos, las declaraciones de Aldama representan un acto de valentía que expone las sombras del poder, mientras que para otros, se trata de un intento de desviar la atención de sus propios problemas legales. Esta dualidad en la percepción pública refleja el clima de desconfianza y escepticismo que caracteriza el debate político actual. Iker Jiménez, fiel a su estilo reflexivo y crítico, dirigió el debate con preguntas incisivas que buscaban ir más allá de la superficie de las acusaciones. Su enfoque permitió a los espectadores no solo entender los detalles del caso, sino también contextualizarlo dentro de un panorama más amplio de corrupción y accountability en España. Jiménez subrayó la importancia de que estas denuncias sean investigadas a fondo, señalando que solo a través de la verdad y la transparencia se puede restaurar la confianza en las instituciones. En última instancia, la discusión en Horizonte dejó claro que el caso de Víctor de Aldama no es solo un escándalo mediático, sino un desafío a la estructura política y ética del país. A medida que las investigaciones avanzan y surgen nuevos detalles, el papel de programas como este será crucial para mantener informada a la ciudadanía y para garantizar que las preguntas difíciles se sigan planteando, sin importar lo incómodas que puedan resultar para quienes están en el poder. El programa Horizonte no se limitó a analizar las implicaciones políticas del caso de Víctor de Aldama, sino que también exploró un ángulo profundamente inquietante: la seguridad personal del empresario y de su familia. Beatriz Talegón, exmilitante socialista y colaboradora habitual del programa, dio un giro al debate al poner el foco en las amenazas que rodean a de Aldama, su esposa y su hija. Según Talegón, la situación no solo tiene tintes políticos y legales, sino que también ha alcanzado un nivel de peligro personal extremo. Tras consultar con un experto en ciberseguridad, advirtió que las vidas de Aldama y sus seres queridos podrían estar en riesgo inminente de secuestro, extorsión o incluso asesinato. El análisis de Talegón no se basa únicamente en su percepción personal, sino en las inquietantes conclusiones del especialista en seguridad con el que habló. Este experto señaló la existencia de un grupo criminal conocido como los venezolanos, cuya actividad en España es poco conocida pero que, según se informó, estaría vinculado a encargos violentos, incluidos secuestros y asesinatos por encargo. La mención de este grupo añade una dimensión aún más alarmante al caso, alejándolo del ámbito meramente político y colocándolo en el terreno de las amenazas directas y los riesgos personales. Beatriz Talegón destacó que estas amenazas no deben tomarse a la ligera, especialmente después de los eventos que han rodeado a de Aldama en las últimas semanas. La periodista recordó el incidente de los disparos dirigidos al coche del empresario antes de su ingreso en prisión, un acto que, según muchos analistas, fue claramente una advertencia. Esto no es una coincidencia,
Es un mensaje directo, señaló Talegón, subrayando que el entorno de Aldama está más vulnerable que nunca, particularmente en un momento en que el empresario ha decidido romper su silencio y revelar detalles comprometedores sobre figuras de alto perfil en el Partido Socialista. Iker Jiménez, moderador del programa, respaldó las afirmaciones de Talegón, recordando que este tipo de amenazas no son infrecuentes en contextos donde intereses políticos y económicos se entrecruzan con actividades ilícitas. Jiménez añadió que la combinación de denuncias públicas, implicaciones de alto nivel y la atención mediática hacen que de Aldama sea un objetivo particularmente atractivo para aquellos que podrían sentirse expuestos por sus declaraciones. El experto en ciberseguridad consultado por Talegón enfatizó que la situación de riesgo no solo afecta al empresario, sino también a su familia, lo que eleva la gravedad del caso. Según sus palabras, el nivel de riesgo es máximo, y advirtió que cualquier retraso en la implementación de medidas de protección podría tener consecuencias fatales. Esta evaluación plantea preguntas críticas sobre la capacidad del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de los denunciantes en casos de alto perfil como este. La información sobre el grupo criminal Los Venezolanos también generó un debate en el programa sobre la falta de visibilidad y comprensión en España sobre este tipo de redes delictivas. Según el experto, estos grupos operan de manera encubierta pero son altamente efectivos en cumplir sus objetivos, lo que los convierte en una amenaza formidable para aquellos que se cruzan en su camino. El hecho de que de Aldama y su familia puedan estar en la mira de una organización de esta naturaleza añade una nueva capa de complejidad a un caso ya de por sí lleno de interrogantes. La intervención de Talegón sirvió para recordar que detrás de las grandes acusaciones y los titulares mediáticos hay seres humanos que enfrentan riesgos tangibles. Este aspecto del caso ha generado una empatía considerable entre el público, al tiempo que pone en evidencia las fallas sistémicas en la protección de quienes deciden alzar la voz contra estructuras de poder corruptas. La falta de garantías adecuadas para la seguridad de los denunciantes no solo pone en peligro sus vidas, sino que también desalienta a otros a dar el paso y denunciar irregularidades similares. Mientras el caso de Víctor de Aldama sigue ocupando un lugar destacado en la agenda mediática, las revelaciones sobre las amenazas contra él y su familia plantean preguntas urgentes sobre la responsabilidad de las autoridades en garantizar su seguridad. La dimensión humana de esta historia, marcada por el miedo y la incertidumbre, contrasta con la frialdad de los procesos judiciales y las discusiones políticas que rodean al caso. Talegón, junto con otros colaboradores del programa, enfatizó que proteger a de Aldama y a su familia no es solo una cuestión de humanidad, sino también un paso necesario para preservar la integridad del sistema judicial y la confianza pública en las instituciones. El caso de Aldama ha dejado claro que las denuncias de corrupción y los intereses en juego no solo afectan a los implicados directamente, sino que tienen un impacto mucho más amplio que incluye riesgos reales y tangibles para la vida de quienes deciden hablar. A medida que surgen nuevos detalles y las tensiones aumentan, la atención sobre la seguridad de Aldama y su familia promete ser un tema central en los próximos días. En el programa Horizonte, el periodista Iker Jiménez, fiel a su estilo característico de análisis profundo y reflexivo, puso de manifiesto un hecho que, aunque mencionado anteriormente, no había captado del todo la atención pública: los 3 disparos que impactaron el vehículo de Víctor de Aldama antes de su ingreso en prisión. Este episodio, que en su momento fue interpretado por algunos como un acto de intimidación aislado, adquiere ahora una dimensión mucho más alarmante tras las recientes revelaciones del empresario. Según Jiménez, este ataque no puede considerarse un hecho fortuito ni un simple acto de vandalismo. Al contrario, señala que constituye un mensaje inequívoco y premeditado que refuerza la gravedad de las amenazas que pesan sobre de Aldama. Para Jiménez, estos disparos son una prueba tangible del entorno hostil y peligroso en el que se mueve el empresario, especialmente tras su decisión de romper el silencio y revelar detalles que comprometen a figuras clave del panorama político español. No se puede ignorar la conexión entre este acto y las declaraciones de Aldama, afirmó Jiménez, destacando que la escalada de tensiones en torno a este caso no solo tiene implicaciones políticas, sino también consecuencias reales y personales que ponen en juego la seguridad de quienes están involucrados. El debate en Horizonte no se limitó a discutir las posibles ramificaciones políticas del caso, sino que se extendió a un análisis detallado de la precaria situación en la que se encuentra de Aldama y su familia. Beatriz Talegón, colaboradora del programa, ya había advertido sobre el nivel extremo de peligro al que están expuestos el empresario, su esposa y su hija. Estas preocupaciones se vieron respaldadas por un experto en seguridad consultado por Talegón, quien describió la situación como de máximo riesgo. Este especialista enfatizó que las amenazas no deben tomarse a la ligera, advirtiendo que las probabilidades de represalias violentas son altísimas si no se implementan medidas de protección adecuadas de forma inmediata. Para el experto en seguridad, el incidente de los disparos es solo la punta del iceberg en un panorama mucho más oscuro. Señaló que este tipo de actos suelen ser mensajes claros de advertencia,
diseñados para intimidar y disuadir a quienes están en una posición de revelar información sensible. En palabras del especialista, no hay mayor peligro que el que enfrenta esta persona en este momento, destacando que de Aldama no solo está expuesto a riesgos por sus revelaciones, sino también por la atención mediática que ha generado el caso, lo que lo convierte en un objetivo aún más vulnerable. La conversación en el programa también abordó la percepción de impunidad que rodea estos actos intimidatorios. Según Iker Jiménez, el hecho de que los disparos al vehículo de Aldama no hayan generado una investigación exhaustiva en su momento pone de relieve una desconexión preocupante entre las amenazas evidentes y la respuesta institucional. Este tipo de incidentes no pueden quedar en el aire, requieren una acción contundente por parte de las autoridades, afirmó Jiménez, subrayando que garantizar la seguridad de Aldama es crucial no solo para proteger su vida, sino también para enviar un mensaje claro de que no se tolerarán represalias contra quienes deciden hablar. Además de las amenazas directas, el experto en seguridad consultado por Talegón introdujo un nuevo elemento al debate: la supuesta implicación de un grupo criminal conocido como los venezolanos. Según este especialista, este grupo opera en España de manera discreta pero eficaz, llevando a cabo encargos que incluyen desde extorsiones hasta asesinatos por encargo. La posibilidad de que este grupo esté involucrado en las amenazas contra de Aldama añade un nivel de complejidad aterrador a la situación. Poca gente conoce la existencia de estos grupos, pero su capacidad de operar es real y efectiva, explicó el experto, señalando que cualquier persona que desafíe intereses poderosos puede convertirse en su objetivo. Ante este panorama, tanto Jiménez como los colaboradores del programa coincidieron en que la seguridad de Aldama y su familia debe ser una prioridad inmediata. Beatriz Talegón subrayó que las amenazas no solo ponen en riesgo a los directamente involucrados, sino que también tienen un efecto disuasorio sobre otros posibles denunciantes que podrían tener información relevante. Si quienes deciden hablar terminan pagando con su seguridad o incluso con su vida, el mensaje que se envía es aterrador, afirmó Talegón, llamando a una acción inmediata por parte de las autoridades. En este sentido, el programa hizo un llamado a las instituciones responsables para que garanticen medidas de protección eficaces para de Aldama y su familia. Los colaboradores enfatizaron que este caso no solo expone posibles fallos éticos y legales en las altas esferas del poder, sino también una preocupante falta de mecanismos para proteger a quienes denuncian estos hechos. Según Jiménez, la protección de quienes deciden alzar la voz es esencial para preservar la integridad del sistema democrático. El caso de Víctor de Aldama, lejos de limitarse a una serie de acusaciones políticas, está revelando capas cada vez más profundas de complejidad, que van desde las implicaciones legales y éticas hasta las amenazas personales y el riesgo real de violencia. Mientras la atención mediática sigue creciendo y el caso ocupa un lugar central en el debate público, las amenazas contra de Aldama y su familia se convierten en un recordatorio inquietante de los peligros que enfrentan quienes deciden desafiar el status quo. A medida que surgen nuevos detalles y el caso sigue desarrollándose, queda claro que este no es un episodio aislado, sino un reflejo de tensiones más amplias en el tejido político y social del país. El programa Horizonte ha dejado claro que, más allá de las acusaciones y los desmentidos, lo que está en juego aquí es mucho más que la reputación de figuras públicas, es la seguridad y la vida misma de quienes se atreven a revelar lo que otros preferirían mantener en secreto. El caso de Víctor de Aldama no solo ha capturado la atención de los medios y el público, sino que se ha convertido en un fenómeno que trasciende lo político, generando un debate nacional sobre las consecuencias de desafiar a las esferas más altas del poder. Las declaraciones del empresario, que implican directamente al presidente Pedro Sánchez y a figuras clave del Partido Socialista, han creado un efecto dominó en el ámbito político y social. Los desmentidos categóricos de Sánchez no han logrado sofocar el interés público ni disipar las sospechas, y las amenazas contra la vida de Aldama han añadido una dimensión trágica y alarmante a este caso. Este cóctel de intriga, denuncias y riesgos personales ha convertido a de Aldama en una figura polarizadora y al caso en uno de los mayores escándalos que España haya presenciado en los últimos años. La narrativa en torno al caso se alimenta de múltiples factores que la hacen aún más compleja y explosiva. Por un lado, están las graves acusaciones que de Aldama ha lanzado contra líderes políticos de alto perfil, acusaciones que, de ser ciertas, podrían implicar el mayor caso de corrupción en la historia reciente del país. Por otro lado, el relato incluye episodios inquietantes como los disparos que recibió su coche antes de ser encarcelado, interpretados como una amenaza directa para su vida, y las advertencias de expertos en seguridad sobre el riesgo extremo al que están expuestos tanto él como su familia. Este entramado no solo ha avivado la curiosidad pública, sino que también ha generado un clima de incertidumbre e inquietud en torno al alcance real de esta supuesta trama de corrupción. Mientras tanto, la audiencia sigue cada desarrollo del caso con un interés inusitado, convirtiéndolo en un fenómeno mediático que alimenta debates tanto en la televisión como en las redes sociales.
Cada nueva declaración, cada nuevo giro en la historia, parece reforzar la percepción de que este caso tiene implicaciones más profundas de lo que se puede observar a simple vista. Las conexiones de Aldama con figuras políticas prominentes, sus acusaciones sobre reuniones y favores, y las reacciones del gobierno han creado una atmósfera de sospecha que no deja de intensificarse. Además de las implicaciones políticas y personales, este caso plantea preguntas fundamentales sobre la libertad de expresión y los riesgos que enfrentan quienes deciden hablar públicamente sobre temas sensibles. En un entorno político marcado por la polarización, Víctor de Aldama se ha convertido en un símbolo de desafío al poder establecido. Su decisión de revelar detalles que, según él, comprometen a figuras clave del Ejecutivo, lo coloca en una posición vulnerable, no solo ante posibles represalias físicas, sino también frente al juicio público y la presión mediática. Esto pone de relieve la importancia de crear un sistema que garantice la protección de los denunciantes y que permita que información relevante salga a la luz sin poner en riesgo la vida de quienes la comparten. El caso de Aldama también ha reabierto el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la supervisión del poder y en la protección de los derechos fundamentales. Programas como Horizonte, dirigidos por periodistas de renombre como Iker Jiménez, han jugado un papel crucial en mantener el foco en este caso, explorando sus diferentes dimensiones y planteando preguntas que las instituciones parecen no estar dispuestas a responder. Sin embargo, esta cobertura mediática también destaca las tensiones entre el interés público y los peligros de amplificar narrativas que podrían carecer de pruebas contundentes, especialmente cuando hay vidas en juego. En este sentido, el caso subraya la necesidad de que el sistema legal y las instituciones gubernamentales actúen con transparencia y diligencia para garantizar que se esclarezcan los hechos sin dejar lugar a dudas. La falta de acción contundente o la percepción de impunidad solo contribuyen a aumentar la desconfianza pública en las instituciones y a perpetuar un clima de incertidumbre y descontento. Si bien las acusaciones de Aldama aún deben ser probadas, el manejo de este caso será determinante para evaluar la capacidad del sistema de justicia para abordar temas de esta magnitud con independencia y rigor. Por otro lado, las amenazas a la seguridad de Aldama y su familia resaltan la necesidad de contar con mecanismos efectivos para proteger a quienes denuncian irregularidades en el poder. Las advertencias sobre la existencia de grupos organizados, como los venezolanos, y su presunta capacidad para llevar a cabo actos de violencia, añaden una capa de urgencia a este tema. Garantizar la seguridad de Aldama no solo es una cuestión de justicia personal, sino también un mensaje claro de que el sistema no tolerará represalias contra quienes deciden exponer verdades incómodas. En última instancia, el caso de Víctor de Aldama representa mucho más que un escándalo político. Es un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y la libertad de expresión en un momento en que la confianza en las instituciones está en un punto crítico. También es un recordatorio de los riesgos inherentes a alzar la voz en un entorno donde el silencio a menudo se premia y la verdad puede convertirse en un peligro. Mientras el caso sigue evolucionando y las investigaciones avanzan, la opinión pública estará observando con atención no solo las revelaciones de Aldama, sino también la respuesta de las instituciones y del gobierno ante estas acusaciones. Este episodio no solo pone a prueba la integridad de quienes están en el poder, sino también la capacidad de la sociedad para enfrentar sus propios desafíos estructurales y construir un sistema más justo y transparente. En este contexto, el caso de Aldama promete seguir ocupando un lugar destacado en la agenda pública, convirtiéndose en un catalizador para reflexiones más amplias sobre la democracia, la justicia y la responsabilidad en España. El impacto del caso de Víctor de Aldama ha trascendido las fronteras de la política española para abrir un debate sobre las relaciones internacionales y la transparencia en la gestión gubernamental. Las acusaciones del empresario, que vinculan a figuras clave del gobierno español con elementos externos como el régimen venezolano, han añadido una dimensión internacional al escándalo, que ahora resuena más allá de las fronteras del país. Entre las declaraciones más impactantes está la afirmación de que se estaban organizando unas vacaciones de lujo para Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, que incluirían una cena con Pedro Sánchez y varios ministros. Este supuesto evento no solo suscita preguntas sobre el uso de recursos y las motivaciones detrás de tales gestiones, sino que también pone en duda la legitimidad y el trasfondo de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La revelación sobre Delcy Rodríguez no surge en un vacío. España y Venezuela han mantenido una relación diplomática cargada de tensiones y controversias, particularmente durante el mandato de Nicolás Maduro. Las acusaciones de Aldama refuerzan una narrativa que ha sido criticada por sectores que perciben una actitud ambigua del gobierno español hacia el régimen chavista. La implicación de que Sánchez y otros altos cargos del Ejecutivo podrían estar involucrados en un trato preferencial hacia una figura tan controvertida como Rodríguez enciende las alarmas no solo en el ámbito político nacional, sino también en el internacional.
La opinión pública, ya sensibilizada por otros escándalos de corrupción, exige respuestas claras y rápidas ante estos señalamientos que involucran tanto intereses nacionales como relaciones exteriores. La conexión entre este caso y Venezuela también plantea preocupaciones sobre la influencia de actores externos en la política española. De confirmarse las acusaciones, este episodio podría revelar un entramado de intereses cruzados que exceden los límites de la política local, incluyendo posibles pactos o acuerdos informales que podrían haber comprometido la integridad del gobierno español. En un momento en que las relaciones internacionales son más críticas que nunca, la mera insinuación de que representantes del Ejecutivo participaron en actos que favorecían a figuras vinculadas al régimen venezolano podría tener repercusiones serias en la percepción de España en el ámbito global. Por otro lado, las acusaciones de Aldama no solo arrojan sombras sobre la transparencia del Ejecutivo, sino que también refuerzan la percepción de que la corrupción sigue siendo un problema estructural en la política española. Tras décadas marcadas por escándalos que involucraron a partidos de diferentes ideologías, la ciudadanía ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia este tipo de casos. Este historial de irregularidades, combinado con las revelaciones actuales, ha llevado a una exigencia de mayor rendición de cuentas, especialmente en situaciones que involucran relaciones internacionales y el manejo de fondos públicos. En este contexto, el papel de las instituciones judiciales se vuelve fundamental. La sociedad española no solo espera una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos, sino que también exige que ésta se lleve a cabo con total independencia. Las investigaciones sobre escándalos anteriores han dejado una sensación de impunidad en ciertos sectores de la población, lo que subraya la importancia de garantizar que el sistema legal actúe de manera firme y transparente. Esto es especialmente relevante en el caso de Aldama, cuyas acusaciones incluyen detalles y cifras que podrían ser corroborados con documentación, dejando poco margen para la ambigüedad. Además, el caso destaca la importancia de proteger a los denunciantes y garantizar su seguridad, especialmente cuando enfrentan amenazas tan graves como las que aparentemente pesan sobre Aldama y su familia. Los disparos al coche del empresario y las advertencias de expertos en seguridad sobre el peligro que corre su vida no pueden ser ignorados. España, como Estado de Derecho, tiene la responsabilidad de proteger a aquellos que denuncian irregularidades, especialmente en casos de alta exposición mediática y política. La falta de garantías de seguridad no solo pone en peligro a los individuos implicados, sino que también podría desincentivar a otros posibles denunciantes en el futuro. El caso también resalta la necesidad de que los medios de comunicación y la sociedad civil desempeñen un papel activo en el seguimiento de estas investigaciones. Programas como Horizonte han ofrecido un espacio para discutir estas acusaciones desde múltiples perspectivas, lo que contribuye a mantener el caso en la agenda pública. Sin embargo, también plantea preguntas sobre cómo los medios pueden equilibrar la responsabilidad de informar con la necesidad de evitar juicios prematuros o la amplificación de narrativas sin fundamento. En última instancia, el caso de Víctor de Aldama no solo plantea preguntas sobre la corrupción y la política en España, sino también sobre el papel de las relaciones internacionales en estos entramados. La supuesta conexión con Delcy Rodríguez y el régimen venezolano podría tener implicaciones diplomáticas de largo alcance, especialmente si se confirman las acusaciones de que hubo gestiones que excedieron los límites de la ética o la legalidad. Por ello, la resolución de este caso es fundamental no solo para la política interna, sino también para la reputación de España en el ámbito global. A medida que las investigaciones avanzan, será crucial que las instituciones actúen con rapidez y transparencia, garantizando que se llegue al fondo de las acusaciones y que se proteja a quienes están en el centro del caso. Al mismo tiempo, la sociedad civil y los medios deben mantener la presión para garantizar que este episodio no quede relegado al olvido, sino que sirva como un punto de inflexión hacia una política más transparente y responsable. En este contexto, el caso de Aldama podría convertirse en un ejemplo de cómo un sistema democrático maneja las acusaciones de corrupción y protege a los individuos que se atreven a revelar la verdad, incluso frente a amenazas significativas. El desenlace de este caso sigue siendo un enigma, cargado de incertidumbre y expectativas que mantienen tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública en una constante tensión. Lo que comenzó con unas explosivas declaraciones de Víctor de Aldama ha evolucionado hacia un complejo entramado de acusaciones, negaciones y especulaciones que no solo comprometen la reputación de figuras políticas clave, sino que también cuestionan la fortaleza de las instituciones democráticas en España. Las implicaciones trascienden el ámbito de la política local, tocando temas de seguridad personal, relaciones internacionales y, sobre todo, la confianza pública en quienes ostentan el poder. La atención mediática no parece flaquear, con programas como Horizonte desempeñando un papel crucial en la descomposición y el análisis de cada nuevo giro en esta historia.
Estos espacios no solo aportan una visión más profunda sobre las aristas del caso, sino que también ofrecen una plataforma para que expertos y colaboradores compartan sus perspectivas, en muchos casos divergentes, sobre las implicaciones políticas y éticas de este escándalo. Este enfoque crítico y detallado ayuda a mantener el caso en el centro del debate público, algo esencial en situaciones que tienen el potencial de erosionar la credibilidad institucional. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante es la confluencia de factores que lo rodean. Por un lado, están las acusaciones directas que de Aldama ha lanzado contra el presidente Pedro Sánchez y figuras destacadas del Partido Socialista, con detalles que, de ser verificados, podrían marcar un punto de inflexión en la percepción pública sobre la ética en el poder. Por otro lado, se encuentran las amenazas reales y tangibles contra la seguridad de Aldama y su familia, que añaden una capa de vulnerabilidad y urgencia a un caso ya de por sí explosivo. Este tipo de dinámicas no solo exigen una resolución clara y contundente, sino que también ponen a prueba la capacidad del sistema para proteger a quienes deciden hablar, incluso cuando ello implica riesgos significativos. El panorama se complica aún más con las implicaciones internacionales que se han insinuado, particularmente en relación con el régimen venezolano. Las declaraciones sobre las supuestas vacaciones planificadas para Delcy Rodríguez y las cenas que habrían incluido a miembros del Ejecutivo español alimentan una narrativa que no solo despierta sospechas de corrupción, sino que también plantea preguntas sobre las prioridades diplomáticas y la transparencia en las relaciones internacionales. En un mundo globalizado, donde los actos locales tienen eco en el ámbito internacional, este tipo de revelaciones podrían tener consecuencias que van más allá de la política doméstica, afectando incluso la imagen de España en el exterior. La sociedad, por su parte, espera respuestas claras y una resolución que permita distinguir entre verdad y especulación. En un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones, el caso de Víctor de Aldama tiene el potencial de ser un catalizador para cambios significativos en la manera en que se manejan las denuncias de corrupción y las amenazas que a menudo las acompañan. Sin embargo, para que esto ocurra, será necesario un esfuerzo concertado por parte de las autoridades, los medios de comunicación y la ciudadanía para exigir una investigación exhaustiva y garantizar que se haga justicia. El papel de los medios no puede subestimarse en este proceso. La cobertura persistente y bien documentada de casos como este es esencial para mantener a las instituciones bajo escrutinio y para informar a una ciudadanía que depende de la transparencia para formar sus propias opiniones. Al mismo tiempo, es crucial evitar caer en el sensacionalismo, centrándose en hechos verificables y proporcionando un contexto que permita comprender la complejidad del caso sin simplificaciones que puedan distorsionar su verdadero alcance. El caso de Aldama también plantea preguntas más amplias sobre la cultura política en España. Tras décadas de escándalos de corrupción que han afectado a diferentes partidos y gobiernos, la percepción pública de la política ha cambiado drásticamente. Cada nuevo caso se suma a un historial que refuerza la idea de que las instituciones no siempre actúan en el mejor interés de los ciudadanos, una percepción que es peligrosa para la salud de cualquier democracia. En este sentido, casos como el de Aldama no solo deben abordarse como episodios aislados, sino como oportunidades para reflexionar sobre cómo fortalecer las instituciones y garantizar que operen con integridad y transparencia. En última instancia, el desenlace de este caso no solo afectará a los individuos implicados, sino que también tendrá un impacto duradero en la percepción pública de la política y el poder en España. La resolución, sea cual sea, sentará un precedente sobre cómo se manejan este tipo de situaciones en el futuro, tanto en términos de responsabilidad política como de protección a quienes deciden hablar. En un sistema democrático, la rendición de cuentas no es solo un derecho, sino una obligación que asegura que el poder se ejerza en beneficio de todos, y no de unos pocos. Mientras tanto, el caso sigue evolucionando, y tanto los medios como la opinión pública continúan atentos a los próximos movimientos. Cada nueva revelación, cada testimonio y cada paso en la investigación añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya se perfila como uno de los más significativos de la historia reciente de España. La esperanza es que, a través de un análisis riguroso y una acción decidida, se logre arrojar luz sobre los aspectos más oscuros de esta historia, y con ello, fortalecer los pilares de la democracia y la justicia. Si este análisis ha despertado tu interés y quieres mantenerte informado sobre los temas más actuales y controvertidos, no olvides suscribirte a Visión Política, darle un like a este contenido y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir ofreciendo contenidos de calidad y análisis profundo sobre los temas que realmente importan. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.